La estructura del reloj de arena, como habíamos comentado, nos permite añadir en el lead de sumario información nueva o información que resuma un hecho dramático que posteriormente en esa segunda parte de la estructura con el formato cronológico se va a detallar de manera muchísimo más amplia. En este caso les presento un ejemplo del periódico El País que relata información sobre los atentados terroristas que tuvieron lugar el sábado de la semana pasada en la ciudad de Londres, en los que murieron 8 personas, más los 3 terroristas que estuvieron involucrados en el atentado. Vamos a ver esta información, cómo se complementa a través de la fuente original. Si ustedes pinchan en la diapositiva, esta tiene el enlace a la noticia que publicó el periódico El País y ahí podrán leer la noticia completa. En este caso vemos cómo el relato comienza indicándonos que la Policía Metropolitana de Londres ha revelado este sábado, cuando se cumple una semana de los atentados en la capital británica, vemos que está el hipervínculo para enlazar a esa información original, que los terroristas intentaron alquilar un camión de 7.5 toneladas. Como lo lograron cerrar el trato, cambiaron sus planes. Alquilaron entonces una furgoneta que usaron después como arma para cometer el primero de sus atentados mortales. Vemos aquí esa información que nos desvela este lead, es la información de mayor actualidad con la que se cuenta en estos momentos sobre los atentados, porque es información que ha revelado la policía londinense en el día de la publicación de esta noticia. Vamos viendo cómo ellos colocan ahí información que se abunda a través de una cita y que nos habla, ¿no?, de las repercusiones desastrosas que hubiera tenido si los terroristas hubieran logrado alquilar ese camión como tenían pensado, ya que una situación similar tuvo lugar en Francia y terminaron muriendo 86 personas en lugar de las 11 que murieron en este caso. ¿Cuándo comienza el relato? Bueno, pues como vemos aquí, la historia nos hace una pequeña explicación que abunda sobre el cómo ocurrió o se obtuvo esta información, pero cuando llegamos en este caso, a ese tercer párrafo, vemos cómo va relatando quién fue quien trató de alquilar el camión el sábado por la mañana, a las horas que tuvo lugar, cómo no se sabe en este momento, pero se está investigando cuáles fueron las causas por las que no se completó el proceso de alquiler, que dieron paso a que entonces los terroristas utilizaran solo una guagua y por eso entonces la cantidad de explosivos que tenía era muchísimo menor. Vamos viendo también cómo entonces nos va contando poco antes de las 5 de la tarde, Bot, que los investigadores consideran el cabecita del grupo, recibió un mensaje de texto en el que se le confirmaba el alquiler de la furgoneta, que es el equivalente a guagua, con la que se perpetró el atentado. Así que vamos viendo ese relato, se va dando con horas a lo largo de la historia. En el siguiente párrafo, después de la fotografía, tenemos a las 5:30 de la tarde, ¿no?, los hombres que condujeron a recoger la furgoneta y con ella se dirigieron a la casa de Sackville al este de Londres. Vamos viendo ese relato por horas de forma muy detallada que nos cuenta cuáles fueron las circunstancias en las que estos 3 sospechosos que murieron en el atentado terminaron perpetrando ese ataque terrorista que acabó con la vida de 8 personas. Finalmente, una vez acaba ese relato por horas, tenemos un remate de la historia, en este caso ofreciendo un poco de contexto sobre las circunstancias en las que se dio esta filtración de información o estas declaraciones de la información a través de la propia Policía de Londres, una técnica que hasta ese momento no se había utilizado mucho porque eran bastante reservados. Y vemos entonces cómo culmina la historia con la información que se ha desarrollado como contexto para poder comprender cuáles fueron las circunstancias específicas que dieron pie a ese atentado terrorista. Así que las noticias que utilizan el formato de reloj de arena, como vemos aquí, suelen ser bastante extensas porque tienen que cumplir con la labor informativa del lead de sumario en su primera parte y luego relatar cronológicamente los sucesos, en este caso incluso incluyendo un contexto para que una noticia de corte internacional se pueda comprender fuera de Londres, fuera del Reino Unido, en países como España o en este caso a través de la versión internacional que nosotros estamos viendo en la página web del país.